Hemos llegado al primer avivamiento, y esto, dicho sea de paso, es algo muy importante para nosotros. Veamos lo que nos dice aquí el primer versículo del capítulo 14 de este segundo libro de Crónicas. Durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. Aquí tenemos el primer avivamiento, y creemos que esto es un avivamiento por la forma en que Dios nos lo presenta aquí. Ante nosotros tenemos el camino de un avivamiento, y un avivamiento que puede ocurrir en cualquier momento. Queremos que usted, amigo oyente, note esto, pues es muy importante para nosotros. Este hombre Asa es uno de los 5 reyes que Dios usó para llevar un avivamiento al reino del sur. El reino del norte nunca tuvo un avivamiento. Ellos tuvieron 19 reyes y todos ellos fueron malos, y no hubo uno siquiera que pudiera haber sido considerado bueno. En Judá hubo 20 reyes. Solo 10 de ellos se les puede considerar buenos, y 5 de esos fueron destacados. Estos fueron Asa, Josafat, Joás, Ezequías y Josías. Estos 5 fueron excepcionales durante su época, y durante ese tiempo hubo un período de reformación. Se había incubado en el tiempo del avivamiento. Aquí tenemos una similitud un poco extraña entre todos ellos. Sin embargo, existen algunas diferencias notables. Asa aquí fue el primero. Salomón fue su bisabuelo. Él era el hijo de Abías y Roboam fue su abuelo. Notemos ahora lo que se nos dice de él aquí en el versículo 2 de este capítulo 14 del segundo libro de Crónicas. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Este era el carácter del rey. Este era el carácter del hombre. Notemos ahora los versículos 3 hasta el 5. Porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Podemos ver otra vez qué buen carácter tenía este hombre. Él era una persona muy destacada, y leemos en el versículo 6 de este capítulo 14 del segundo libro de Crónicas: y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Nos muestra que él también fue un hombre de paz. Se nos dice un poco más adelante que Etiopía hizo guerra contra él. Y vemos en los versículos 9 y 10, y salió contra ellos Sera etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él, y ordenaron la batalla en el valle de Cefata, junto a Maresa. Y la primera parte del versículo 11 dice: y clamó Asa a Jehová su Dios, y dijo. Podemos ver aquí que este hombre no tenía solamente un carácter maravilloso, y que también hizo lo correcto delante de los ojos del Señor, sino que también era un hombre de paz. Él no quería la guerra, pero también era un hombre de oración, como podemos ver aquí. Esa es la vida privada del rey, y es algo que se puede elogiar. Y bien, amigo oyente, aquí vamos a detenernos por hoy porque se nos acabó el tiempo. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Que el Señor le bendiga muy ricamente. Continuamos hoy estudiando el capítulo 14 de este segundo libro de Crónicas. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando del reinado de Asa, y decíamos que Asa es uno de los 5 reyes que Dios usó para llevar avivamiento al reino del sur. El reino del norte, decíamos, nunca tuvo un avivamiento. Ellos tuvieron 19 reyes, y todos ellos fueron malos, y no hubo ni siquiera uno que pudiera haber sido considerado como bueno. En Judá hubo 20 reyes, solo 10 de ellos se pueden llamar buenos, y 5 de estos fueron destacados. Ellos fueron Asa, Josafat, Joás, Ezequías y Josías. Estos 5 fueron excepcionales durante su época, y durante ese tiempo hubo un período de reformación. Se había incubado en el tiempo del avivamiento. Tenemos aquí una similitud un poco extraña entre todos ellos. Sin embargo, existen algunas diferencias notables. Asa, decíamos, fue el primero. Salomón fue su bisabuelo. Él era hijo de Abías, y Roboam fue su abuelo. Ahora nos dicen aquí los primeros versículos de este capítulo 14, que en los días de Asa hubo sosiego en el país por 10 años.
Dice que Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios. Este era el carácter del rey. Este era el carácter del hombre. Y vimos también que Asa quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, destruyó las imágenes y también los símbolos de acera y exhortó al pueblo a que buscase a Dios. También vimos que había edificado ciudades fortificadas en Judá porque había paz en la tierra, porque el Señor Jehová le había dado paz. Y esto nos muestra que este hombre Asa fue también un hombre de paz. Vimos más adelante que el rey Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, vino hasta Maresa para hacerle guerra. Entonces vemos en el versículo 11 que clamó Asa a Jehová su Dios. Y vimos que este hombre no tenía solamente un carácter maravilloso, y que también hizo lo recto, lo correcto delante de los ojos del Señor, sino que también era un hombre de paz. Él no quería la guerra, pero también era un hombre de oración, como podemos ver aquí. Esa es la vida privada del rey y es algo que se puede elogiar. Veamos entonces lo que dice aquí el versículo 11, que constituye la oración del rey Asa. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Amigo oyente, esa sí que es una oración verdadera. No es una oración con muchos adornos ni palabrería, sino bien directa y específica. Él dice exactamente lo que quiere decir. Y esto nos dice que Asa era un hombre de oración. El avivamiento que hubo en la nación llegó porque él era esta clase de rey. Leamos ahora el versículo 13 de este capítulo 14 del segundo libro de Crónicas. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército. Y les tomaron muy grande botín. Podemos apreciar que Dios le dio a él una gran victoria. Y llegamos ahora al primer puente que debemos cruzar en un avivamiento. Y esto es algo de suma importancia. Veamos lo que nos dicen los primeros 3 versículos del capítulo 15 del segundo libro de Crónicas. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, Oídme, Asa y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, y sin sacerdote que enseñara, y sin ley. Queremos decir algo aquí que creemos es importante. La tragedia del momento en nuestras iglesias, amigo oyente, es que no hay suficiente enseñanza bíblica. Ahora decimos esto de una manera amable y bondadosa, pero no necesitamos tantos predicadores. Ellos son demasiado abundantes. Pero amigo oyente, los maestros son muy pocos, y eso es lo que necesitamos. Y eso es lo que ellos necesitaban en su día. Ellos no tenían un sacerdote que les enseñara. Ah, sí, tenían sacerdotes, los levitas, tenían muchos de ellos, pero no tenían un sacerdote que les enseñara, y por tanto estaban sin ley, sin la palabra de Dios. Ahora el versículo 4 dice, Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. Esto es tan sencillo y sin embargo tan complicado. Amigo oyente, si usted realmente toma las cosas de Dios seriamente, Él las tomará seriamente también. Cuando oímos decir a la gente, yo trato de estudiar, yo trato de orar, trato de hacer esto, trato de hacer aquello, pero no llego a ninguna parte. Amigo oyente, ¿está usted bromeando? Permítanos decirle que cuando usted dice eso, está haciendo a Dios mentiroso. Y quisiéramos decirle, amigo oyente, que Dios no es mentiroso. Dios dice, si me buscas, me puedes hallar, yo estoy allí. Si usted toma los asuntos de Dios de una manera seria, examine su corazón, amigo oyente. Si usted quiere realmente conocer la palabra de Dios, entonces Dios está listo para dejarse encontrar en cualquier momento en que usted esté listo. Notemos ahora lo que nos dicen los versículos 4 hasta el 7 de este capítulo 15 del segundo libro de Crónicas. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz,
ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. En otras palabras, este hombre Asa está comenzando a volverse hacia Dios. Y este profeta lo anima a que vuelva a Dios y le explica por qué ellos han tenido los problemas que han sufrido. Y ellos han tenido bastantes de esos problemas. Nos preguntamos muchas veces, aún sin tener información de adentro, por así decirlo, pero estudiando la palabra de Dios y viendo cómo Dios trata a esta gente, nos preguntamos si una de las razones en el día de hoy por las cuales las cosas no andan bien es porque quizá en los gobiernos tenemos a personas muy inteligentes que hacen decisiones infantiles. ¿Por qué es que no podemos tener orden y justicia? ¿Por qué es que en el día de hoy no podemos tener realmente paz? ¿Por qué es que hay tanto desorden en el día de hoy? ¿Sabe usted por qué, amigo oyente? Permítanos darle nuestra opinión y está basada en la palabra de Dios, y en este pasaje en particular que tenemos delante de nosotros, porque Dios ha sido dejado de lado. Él no está en los gobiernos del día de hoy. Parece que los gobernantes no lo necesitaran allí porque ellos son tan inteligentes. Amigo oyente, en esta hora en que estamos viviendo, nuestras naciones necesitan a Dios. Y ese es el problema que tenemos aquí en este pasaje. Leamos ahora los versículos 8 hasta el 12 de este capítulo 15 del segundo libro de Crónicas. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo, y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa. Y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová el botín que habían traído, 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Ahora ellos se están volviendo hacia Dios, se están volviendo hacia la palabra de Dios. Ese es el primer puente que debemos cruzar, y no hay ninguna otra manera de hacerlo, amigo oyente. No se puede tomar un desvío. Hay que hacerlo solamente por el puente de Dios, y es el puente del conocimiento de la palabra de Dios. Y eso es lo que caracterizó a los 5 períodos de avivamiento. Hubo un retorno a la palabra de Dios. Y nos atrevemos a decir dogmáticamente que nunca hubo un avivamiento sin haber vuelto hacia la palabra de Dios. No podemos esquivar la palabra de Dios, amigo oyente. No la podemos sustituir tampoco. Los grandes movimientos espirituales en los días de Wesley fueron hechos alrededor de la palabra de Dios. Wesley era una persona que podía leer la Biblia en 3 diferentes idiomas todas las mañanas. El gran evangelista Dwight L. Moody, en el gran avivamiento que produjo, comenzó el movimiento de un gran instituto bíblico, uno de los grandes movimientos en el estudio de la palabra de Dios. Pero ese movimiento está muriendo en estos días. ¿Por qué? Porque se están alejando de la Biblia. Lo que estamos diciendo, amigo oyente, es que la Biblia debe conocerse un poco más que superficialmente. No es un vocabulario artificial que usan los fundamentalistas de nuestros días. No es una actividad, tampoco es un servicio, ni es un método. Quiere decir un conocimiento real, verdadero y un amor a la palabra de Dios. Eso es algo que usted y yo tenemos que tener. En nuestra sociedad contemporánea hay movimientos y hay evangelistas a quienes Dios está usando sin lugar a dudas. Pero, amigo oyente, nos sentimos un poco inquietos porque los evangelistas no están haciendo que la palabra de Dios sea importante. Y a lo que nos estamos refiriendo específicamente es al estudio de la Biblia. Encontramos que es difícil interesar a estos movimientos, o aún a algunas de nuestras escuelas, en el estudio de la palabra de Dios, como lo estamos tratando de hacer aquí en este programa a través de la Biblia. Pues a ellos les gusta tomar algún versículo, leer algún pasaje que es bien conocido y tener algunas pequeñas cortas devociones. Pero leer a través de toda la Biblia, estudiar toda la Biblia, hacer de eso algo que sea primordial, ¿lo están haciendo?
Usted sabe, amigo oyente, que no lo están haciendo, y nos sentimos bastante solos en esto. Quizá alguien diga, parece que usted está desarrollando el complejo de Elías. Bueno, puede ser que así sea, pero nos sentimos bastante solos en estos días. Amigo oyente, no podemos tener un gran avivamiento si no está basado en la Biblia y si la gente no llega a conocer la palabra de Dios. Esa es la razón por la cual nosotros estamos tratando de enseñarla aquí en este programa. Ese es nuestro deseo, nuestra esperanza, de que llegará un avivamiento. Creemos que este es el camino, y vamos a tener que cruzar ese puente. Este es pues el avivamiento que tuvo lugar bajo el reinado de Asa. Asa fue quien trajo el primer avivamiento. Él fue un hombre en realidad que, desde el mismo principio de su reinado, mostró gran integridad. Fue una persona muy destacada. Él trajo de vuelta la palabra de Dios, pero él no continuó siempre en esa dirección. Leamos entonces los versículos 13 y 14 de este capítulo 15 del segundo libro de Crónicas. Y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Podemos decir aquí que esto lo estaba haciendo bastante duro, pero aún así hubo una reacción positiva de la gente y una reacción que salía del mismo corazón. Este hombre Asa trajo muchas reformas en esa época. Leamos ahora el versículo 15. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Dijimos hace un momento que si uno buscaba al Señor, Él le permitiría a uno que le hallara. Ahora llegamos a algo que es bastante interesante. Hemos estado hablando sobre algunos puentes que hay que cruzar cuando uno desea un avivamiento. El primer puente que mencionamos es que debe haber un conocimiento de la Biblia. Tiene que haber énfasis en la palabra de Dios. Eso es lo de mayor importancia. Llegamos ahora al segundo puente, y es el puente de la separación escritural. Esta palabra separación es una palabra que se abusa demasiado, no solo en palabras, sino en las enseñanzas que tenemos. Veamos lo que dice aquí en el versículo 16. Y aun a Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Esto es algo realmente interesante. Su propia madre estaba involucrada en este asunto de la idolatría. Y quisiéramos que usted note algo que es muy importante. Ella no era simplemente una amiga de otra gente que estaban practicando la idolatría, sino que ella misma estaba comprometida en eso. Esta es la razón por la cual el rey Asa tuvo que ponerla a un lado. Si ella hubiera tenido amigos, y si ella hubiera estado con esos amigos que eran idólatras, eso no hubiera sido razón suficiente como para separarla. A veces nos cansa escuchar a algunas personas que, porque uno ha tenido en el pasado la oportunidad de estar con alguien, cuyos métodos probablemente uno no apruebe, pero que está practicando la palabra de Dios y Dios le está bendiciendo, esa gente piensa que uno no se separa lo suficiente. Amigo oyente, permítanos decirle que eso no es una separación escritural para nada. Pero deseamos que note aquí la posición que tomó Asa. Ahora podemos decir que cualquier político que quiera tener éxito siempre toma una posición del lado del amor materno. Y si usted menciona este asunto del amor maternal, nunca va a entrar en ninguna clase de controversia. Contra la última persona que un hombre se volvería sería contra su madre. Y el amor maternal es algo que es reconocido universalmente, es algo que es aprobado y aplaudido. Un hombre que se vuelve contra su madre, no importa quién sea ella o lo que haya hecho, es realmente un malvado. Pero Asa, en esta ocasión, tiene que separar a su madre. Estamos seguros que algunos de aquellos fundamentalistas lo aplaudieron por ello. Pero usted puede notar que aquí, aunque él separó a su madre por estar involucrada en la idolatría, la separó del trono y la separó del lugar de influencia. Y hubo algo más. Leamos el versículo 17 de este capítulo 15 del segundo libro de Crónicas. Con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Podemos ver que aunque Asa se había separado para Dios, él permitía que estas cosas continuaran en esos lugares altos. Él los podía haber quitado, pero no lo hizo. Esa idea moderna que tenemos de querer arreglar al mundo, que cada individuo tiene que conformarse a nuestro propio molde y entrar por nuestra propia puerta, no creemos que sea una separación.
Creemos que es una forma de fanatismo intolerante y en realidad no es separación. Pensamos que algunas personas tienen que separarse de ellos mismos, y eso sí sería una separación verdadera. Si usted desea un avivamiento, amigo oyente, el lugar para comenzar no es criticando a otra persona y especialmente a alguien a quien Dios está usando. Lo que debemos hacer es, si usted desea un avivamiento, no mirar a la otra persona, sino que tenemos que ponernos a nosotros mismos en algún lugar aparte, trazar un círculo a nuestro alrededor, ponernos en el centro de ese mismo círculo y decirle al Señor que comience un avivamiento, y permitir que ese avivamiento tenga su principio dentro de ese círculo. Amigo oyente, en lo que nos concierne a usted y a mí, allí es donde tiene que comenzar el avivamiento.